Adelante. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes para la plática de hoy. Muchas gracias por la invitación. Para mí es mucho gusto, ¿no? Hace tiempo que no venía a CICESE. De hecho, voy a tratar de recordar un poquito el trabajo que hice aquí en mi doctorado, ¿no? Y más o menos el camino que me lleva al trabajo que estoy haciendo actualmente con mis estudiantes. La plática de hoy está un poquito dispersa. Creo que ya están acostumbrados a pensamientos dispersos. De eso se trata, hacer un estudio de posgrado, pensar, hacerse preguntas, cuestionarse cosas, buscar respuestas que rara vez encontramos, ¿no? Y entonces les voy a tratar de plasmar algunas de esas preguntas que me preocupan a mí ahorita en el área de investigación donde trabajo y que más o menos estoy tratando de abordar con mis estudiantes y colegas ahí en la tecnología de Tijuana, donde tienen sus clases también. Las diapositivas están en inglés porque vi una versión de esta plática en inglés hace poco y no me di tiempo de traducirlas, pero voy a estar hablando en español completamente. Entonces, el título es Programación Genética en una era inspirada, confusa y decepcionante de la inteligencia artificial, ¿no? Es el título que le pongo, ¿no? Porque siento yo que esos son sentimientos que todos tenemos en diferentes situaciones cuando pensamos en lo que hace uno contra la inteligencia artificial. Nada más levantando la mano, los de en línea no van a poder hacer, pero ¿tienen idea general de lo que es aprendizaje máquina? ¿Los que están aquí presentes? ¿Sí? Levanten la mano, por favor, la idea. Perfecto. Algoritmos evolutivos, ¿han escuchado de ellos? ¿Los conocen? Levanten la mano. Ok, también hay bastante, ¿no? Entonces eso va a ayudar un poquito, ¿no? Tengo algunos conceptos básicos, no me voy a meter en muchos detalles técnicos en esta plática, es mucho más, algo para, si todo sale bien, dejarlos pensando en cosas interesantes, ¿no? Vamos a ver, ahí está. Este trabajo es parte de un proyecto de investigación que estoy terminando actualmente de Ciencias de Frontera, titulado de esa forma, Automatic Data Transformation Using Genetic Programming to Simplify Transfer Learning. Pues algunos de esos términos a lo mejor ya los conocen y ese es, digamos, el proyecto de investigación grande que actualmente voy a finalizar este año y donde mucho del trabajo que les voy a platicar pues nace precisamente de los esfuerzos que estamos haciendo alrededor de este proyecto. Vamos a ver, me voy a ir directo, ¿no? Voy a dar algo de motivación, algo del pasado, algo del presente, algo filosófico. Me da gusto que aquí está Gustavo, porque algunas de las cosas que yo digo se contraponen a las formas en que él entiende los procesos evolutivos, ¿no? Que trabajamos los dos, pero eso es bueno, ¿no? Para armar discusión. Entonces, lo primero que les preguntaría es si tienen claros ustedes que ya han tocado temas de aprendizaje máquina, si se sienten con la confianza de dar una definición a inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que no, a lo mejor sí, pero yo que ya tengo casi, ¿qué será?, más de 20 años trabajando en estos temas, todavía me cuesta trabajo articular una definición con la cual me quede completamente satisfecho, ¿no? De hecho, si nos vamos al inicio, ¿no? Le preguntaríamos a Alan Turing, oye, Alan Turing, ¿qué opinas de que una máquina piense? Él les diría, pues esa pregunta ni siquiera hace sentido, ¿no? No hace sentido ni siquiera borrarla, ¿no? Filosóficamente estamos hablando de algo sin sentido, ¿no? Esas serían las palabras de Turing. Es curioso, ¿no? Porque asociamos la prueba de Turing con la prueba de inteligencia artificial, ¿no? Hay que leer un poquito más sobre lo que escribió Turing al respecto, ¿no? Pero también desde otro punto de vista, por lo menos para los que entendemos el mundo biológico desde un punto muy particular, si nos preguntan si una máquina piensa o puede pensar, pues podemos responder, pues obviamente sí, ¿no? Lo estoy haciendo actualmente, ¿no? En este caso lo están haciendo ustedes. Hay que ver qué definición de máquina es la con la que nos sentimos a gusto, ¿no? Si le preguntamos a uno de los padres de la inteligencia artificial, por ejemplo a Marvin Minsky, ¿qué es la inteligencia artificial? Es una visión muy de ingeniería, ¿no? Yo soy ingeniero de formación, mucho de mi trabajo en realidad tiene esa connotación de ingeniería, y él dice, bueno, la inteligencia artificial está enfocado en desarrollar sistemas que resuelvan problemas difíciles.
él lo que le interesaba era resolver un problema difícil. Si puedes resolver un problema difícil, estás mostrando una habilidad, una capacidad, entre comillas, que podríamos llamar inteligente, ¿no? Esa visión de la inteligencia artificial es la que domina la inteligencia artificial actualmente, ¿no? Aunque ya nadie menciona a Marvin Minsky, ¿no? Deberían. Si ven cualquier repositorio de inteligencia artificial, lo que van a encontrar es un montón de datos, de pruebas que le van a poner a los algoritmos y luego una tablota de métodos. Ahorita estamos hablando precisamente de hecho de eso Gustavo y yo. Y que si tu método queda mero arriba de la tabla, no me importa nada más, tú resolviste mejor ese problema que todos los demás, por ende tu sistema es más inteligente que los otros. Es una visión de la inteligencia artificial. Hernández Orayo es investigador en la Universidad de Valencia, es uno de los expertos de los líderes mundiales en temas de analizar el rendimiento del sistema de inteligencia artificial. Y él da esta definición, ¿no? La inteligencia artificial es la ciencia y la ingeniería de construir máquinas que realizan tareas que nunca habían visto previamente y que no fueron preparados para abordarlos de antemano. Eso es lo que estamos buscando en inteligencia artificial, según Hernández Orayo. De los sistemas entre comillas, inteligencia artificial que conocen, pregúntense cuántos de esos en realidad son capaces de abordar un problema de esa forma, ¿no? Ok, no les voy a dar yo mi definición de inteligencia artificial. Ustedes traten de desarrollar una para ustedes mismos. Lo que sí diríamos es que si entendemos, por ejemplo, la inteligencia artificial de una forma amplia, estamos inmersos en ella, ya está con nosotros, querramos o no. ¿Qué nos hace sentir? ¿Qué nos hace pensar? ¿No? Yo les diré lo que yo siento, ¿no? Lo primero que siento es, pues, siente uno una inspiración bastante prometedora de los logros que hay en nuestra área, ¿no? Digo, no voy a hablar mucho de estas técnicas, pero seguramente esa experiencia que tiene uno cuando la primera vez que tuvo en una interacción con estos sistemas LLMs que les haces una pregunta y te contestan casi como si estuviera contestando una persona, pues sí lo dejan a uno con una sensación de, sí se podía, ¿no? Pues yo me formé en el tiempo donde la prueba de Turing era la prueba de oro para los sistemas de inteligencia artificial, y el hecho de que ya esté resuelto, digamos que ya todo el mundo pueda tener la experiencia de ver ese problema resuelto en tiempo real desde su teléfono, pues sí lo deja uno bastante motivado, ¿no? Los logros, no voy a hablar tampoco mucho de esto, pero digo, el hecho de que 2 premios Nobel, no uno, ¿no? 2 derivados de las técnicas que analizamos, estudiamos, desarrollamos, programamos, hayan tenido ese logro, digo, sé que puede haber objeciones, y sí las hay en la comunidad científica sobre los premios que se otorgaron este año pasado. Sin embargo, el solo hecho de que hayan sido considerados y por ende que hayan sido premiados, pues sí debe dejar a cualquier alumno, cualquier persona estudiando en esto bastante inspirado y motivado en seguir trabajando en ellos. Les platico de 2 logros. Yo como ya mencionaba en la introducción, yo trabajo en el área de cómputo evolutivo, y cómputo evolutivo tiene un congreso muy grande que se llama Genetic and Evolutionary Computation Conference, y dentro de ese congreso se tiene un concurso anual, donde una vez tuve la fortuna de trabajar con Gustavo y ganarnos un premio ahí, que le llaman los Hummis. Y los Hummis es, a ver, un sistema artificial puede resolver un problema que si lo hubiera resuelto un humano lo hubiéramos considerado un logro. Si lo hubiera hecho un humano con formas tradicionales lo hubiéramos considerado un logro, y nuestro sistema lo hace. Eso es el tipo de desarrollos que están buscando ahí. Les menciono 2, ¿no? Los 2, creo que el premio, la medalla de oro y la medalla de plata de este año. La medalla de oro fue un grupo de la Universidad de Toulouse, en Francia, que están desarrollando herramientas para el análisis e interpretación de imágenes médicas. Lean ese artículo si tienen chance. La verdad que esos resultados están muy impresionantes, usando algoritmos evolutivos precisamente para entender y analizar imágenes médicas. Del lado izquierdo, esa es una moneda real, esa es una moneda para conmemorar la era digital en Portugal. Y a un investigador de la Universidad de Coimbra, se llama Pedro Gonzalo Machado, le dijeron, no, ¿sabes qué? Queremos sacar una moneda para conmemorar la nueva era digital en la que vivimos, y él utilizó un algoritmo de programación genética para hacer ese diseño.
Pasó primero por la etapa de, pues vamos a usar una inteligencia artificial generativa, de las que están muy de moda. Muestra ahí los tipos de diseños que saben, y si algunos de ustedes han tenido esa experiencia, viendo que estas imágenes parecen ser nada más como que copias de copias de copias de copias, no les llamó tanto la atención, querían algo mucho más creativo, algo mucho más universal, más que diga, más original, y sacaron ese diseño que, ¿no? Que lo evolucionaron con un algoritmo de programación genética, y ahora esa moneda ya está conmemorativa, de hecho ya físicamente existe, ¿no? La verdad que está muy interesante, también pueden buscar eso, ¿no? Muy bien, entonces ese es el lado inspiracional, ese es el lado positivo de la inteligencia artificial. ¿Qué otras cosas nos hace sentir la inteligencia artificial? Bueno, a mí la verdad me decepciona, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Digo, si uno hubiera pensado a dónde iba a llegar el uso de estas tecnologías, por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar este tipo de cosas en el 2004, y vemos lo que se está haciendo con ellas ahorita en el 2025, y sí empieza uno a tener así como que, híjole, ¿a poco somos parte de este tipo de desarrollos, no? Por ejemplo, él es el doctor Marwala, es el director, el rector de la Universidad de la ONU, es también subsecretario de las Naciones Unidas, y él ha escrito mucho sobre los problemas de militarización de las tecnologías de inteligencia artificial, ¿no? De hecho, tanto el año pasado, los últimos 2 años, eso no es nada más un aviso de algo que puede pasar, de algo que si no cuidamos pudiera ser catastrófico, sino es algo que ya se está poniendo en prueba y afectando a las vidas reales de personas, ¿no? En dos lugares muy particulares, ¿no? En Ucrania y en Palestina, ¿no? Pero la inteligencia artificial ya llegó al punto de usarse para cuestiones militares y para decidir el momento en el que alguien pueda perder su vida. Entonces ya las preocupaciones de gente como Marwala no son nada más hipotéticas, sino son realidades, ¿no? Que ya están con nosotros. Para los que nos preocupamos por el cambio climático, digo, se acaba de quemar acá el estado vecino. La Agencia Internacional de Energía el 2024 sacó su reporte, sus proyecciones, y para el 2026 se estima que el consumo de energía por inteligencia artificial, por criptomonedas y por data centers va a equivaler al consumo energético de Japón. Y Japón es, creo que, el número 5 en la lista de productores de CO2. Entonces, estas tecnologías van a tener, digamos, una marca en el clima, o van a dejar su marca en el clima por lo menos equivalente al país de Japón, ¿no? Y eso solamente continúa en crecimiento, ¿no? Entonces, si estos problemas climáticos siguen siendo tan apremiantes como no creo que vayan a dejar de serlo a corto plazo, pues esas tecnologías están ahora causando problemas serios para, pues no solamente el clima, ¿no? Sino la supervivencia de nuestra especie, ¿no? Carnegie Endowment for International Peace es una ONG de Estados Unidos. Por ejemplo, de ellos en el 2022 reportaban que 50% de las democracias del mundo ya usaban inteligencia artificial para para recolectar información de sus propios ciudadanos, ¿okay? No de lo que hacen contra ciudadanos de otros países, ¿no? Ahí tienen libertad de hacer casi lo que quieran, ¿no? Para muchos países, pero sobre sus propios ciudadanos, 51% de las democracias ya estaban usando inteligencia artificial para analizar e interpretar las acciones, las tendencias y lo que está haciendo cada individuo en la sociedad, ¿no? Para nosotros eso tiene que ser preocupante, ¿no? Digo, vivimos en la frontera, ustedes un poquito más lejos que nosotros, pero yo ahí en Tijuana la frontera es una realidad, ¿sí? Como creo que muchos como mexicanos tenemos presentes. Y por ejemplo, la revista The Nation en el 2022 caracterizó la frontera México-Estados Unidos como una distopía futurística de inteligencia artificial, ¿no? Perros robóticos, antenas con sensores, sistemas de reconocimiento facial, de reconocimiento de firmas
de temperatura, etcétera, 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 ¿no? Todos esos usos de la tecnología están muy de moda para controlar la frontera con nuestro país y parece ser que con el nuevo gobierno del país vecino eso no va a cambiar drásticamente, ¿no? Ok. ¿Qué otro sentimiento nos da la inteligencia artificial? Pues la verdad es que nos tiene confundidos. Sí, de hecho estaba hablando con Gustavo ahorita en su oficina, ¿no? Y de todas las cosas que decimos, ¿por qué estas cosas hacen lo que hacen y no hacen lo que deberían de hacer, ¿no? Les recomiendo mucho que lean este artículo publicado en el New York Times, creo que es del 2022 o 2023, no me acuerdo, cuando la primera versión de ChatGPT se estaban dando a conocer. Para los que no conozcan, Noam Chomsky es el padre de la lingüística, ¿no? Por ejemplo, si le preguntas a él si esos algoritmos LLM saben algo o nos dicen algo sobre el lenguaje humano, él respondería muy claramente que no, ¿sí? El hecho de que esos algoritmos puedan generar lenguaje que parece haber sido generado por humanos, no quiere decir que esos algoritmos nos sirvan para entender cómo es que nosotros los humanos generamos lenguaje, ¿sí? No funcionan como funcionamos nosotros. Y si el objetivo de la inteligencia artificial, que es lo que era cuando Marvin Minsky y todos sus colegas iniciaron, sigue siendo una forma de entender los procesos cognitivos humanos, pues estos nuevos enfoques de inteligencia artificial parece que nos están alejando en vez de acercarnos a entender qué sucede aquí dentro de nuestros cráneos, ¿no? Por ejemplo, hay una prueba, un experimento famoso que hizo Minsky, generó un número muy grande de máquinas de Turing al azar para ver qué sucedía. ¿Qué se dio cuenta? Pues que la mayoría obviamente no hacían nada, ¿no? Pero las pocas que sí hacían algo generadas al azar, hacían un cómputo muy básico, ¿no? Que básicamente era la función de suceso, básicamente aritmética básica. Estos algoritmos son famosos porque no pueden contar, ¿no? Siempre es como que el ejemplo que ponen, ¿no? LLMs, inteligencia artificial, pueden hacer todo esto maravilloso, pero les dices que cuenten el número de vocales en la palabra y no lo pueden contar. Es como que confuso, ¿no? ¿Cómo que pueden hacer algo tan complejo como escribir una canción y no pueden contar cuántas veces está la letra A en esta frasecita, ¿no? Y se equivocan constantemente. Entonces es confuso entender exactamente qué es lo que están aprendiendo, qué es lo que sí saben hacer y qué es lo que no. No sé si conozcan este tipo de imágenes. Estas imágenes se conocen problemas Bongard. Estos fueron propuestos por un matemático ruso por allá de los 60. Su libro se llama Reconocimiento de Patrones. Entonces está muy bueno el nombre, ¿no? Básicamente la pregunta es, ¿cuál es el patrón de las imágenes que están a la derecha que los diferencia del patrón de las imágenes que están a la izquierda? Es como una prueba de estas psicométricas, ¿no? No sé si ya lo vieron, pero no los quiero hacer sentir mal, ¿no? Mi niño de 7 años tomó como 40 segundos, ¿no? Para darse cuenta. Y ya me dijo, esto, ¿no? Este tipo de cosas no lo pueden resolver los algoritmos modernos de inteligencia artificial. Entonces son problemas de los 60, ¿no? Y ya ni siquiera la comunidad las estudiamos, ¿no? Digo, yo, por ejemplo, ni siquiera las conocía cuando estudié, y estoy hablando de que hace 20 años, ¿no? Ahorita mucho menos, ¿no? Pero este tipo de cosas no los podemos hacer con los algoritmos que actualmente tenemos, ¿no? Entonces hay algo que les falta, ¿no? De hecho, hay un concurso muy famoso, no sé si lo conocen, Abstract Reasoning Challenge, el ARC Prize. El desarrollador de Keras, François Chollet, hizo esta prueba. Son ejercicios similares como psicométricos, ¿no? Estuvo muy de noticias porque dijo, el que pueda resolver con 85% de efectividad le voy a dar $1,000,000. Pues ahí va ChatGPT 3.5 y se saca 0%. Ahí va ChatGPT 4, se saca 5%. Ahí va ChatGPT 0, el O que diga, y saca 15%. En diciembre se ven las noticias, ¿no? Porque ya hay un método que logra el 85%. Cuando di esta plática en noviembre, el estado del arte era como 52% de efectividad en este tipo de... No estoy poniendo los problemas, pero los problemas son muy similares a los de Ponga. Ahora ya salió un método, ¿no? Pero es un método
que básicamente es fuerza bruta, ¿no? El O3 de ChatGPT, que además incluye etiquetado manual de los procesos intermedios que hace la red, y luego un proceso de búsqueda que requiere muchísimo poder de cómputo. Ya logró un 87%, pero quedan muchas dudas si de veras nos está resolviendo el problema o sencillamente es fuerza bruta, ¿no? Ahorita están preparando la versión 2 de esa prueba, igual dicen que van a dar $1 millón, pues es una buena motivante, ¿no? Entonces, ahí es donde estoy yo, ¿no? Estoy optimista, estoy inspirado por lo que he visto los últimos 5 años, ¿no? La verdad sí que a veces leo los artículos o veo los videos o hasta me salen ahí en Facebook y digo, ay, que nos dijo, vamos bien, ¿no? Esta área tiene mucho potencial aún. Y luego también me decepciono, ¿no? Y digo, híjole, de veras vamos a poder seguir entrenando más y más y más y más CPU, más y más y más recolección de datos. Ya nos acabamos los datos, ¿no? Ya no hay más datos que darles a estos monstruos, ¿no? ¿Qué más les vamos a dar, no? Pues a ponernos a generar más datos nosotros, ¿no? Parece ser que es lo que es la estrategia, ¿no? Y luego, pues también confuso, ¿no? Ok, sí puedo hacer esto que está bien difícil, pero esto que está bien sencillo, no puedo hacer nada con ello, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo, no? De veras me siento a gusto de llamarle a mi curso de inteligencia artificial si no les puedo ni siquiera definir el concepto. Entonces uno diría que uno se siente un poquito nervioso, inclusive está deprimido, ¿no? Y le dije al sistema este del AMA, ¿no? Le dije, oye, ¿qué hago si soy investigador en GP y estoy deprimido, ¿no? Ahí está una sugerencia, ¿no? Que me dieron. Dije, en mis tiempos aquí en Ensenada también lo hubiera considerado, ¿no? Pero bueno, hay otro artículo interesante, ¿no? Que les recomiendo que lean. Este es escrito por Togelius y Yanakakis. Togelius está en la Universidad de Nueva York. Yanakakis está en Malta. Y escribieron este artículo. De hecho, primero lo sacaron como un preprint, nada más así como para desahogarse de lo que platican. Y luego ya IEEE les dijo, ¿sabes qué? Está muy bien, hay que publicarlo, ¿no? Y lo formalizaron en un point of view paper y se llama Choose Your Weapon, ¿no? Survival Strategies for Depressed AI Academics. Esto lo escribieron hace como 2 años, ¿no? Diciendo, es que ellos más desde el punto de vista de que, oye, como académicos ya no podemos competir, ¿no? Tiro la torre, ¿no? Ya estuvo. Yo no voy a tener una granja de servidores, yo no voy a tener un equipo de desarrolladores, de eso hablaba hace rato con Gustavo, por muy bueno que sea mi alumno, pues no lo voy a poder pasar por un proceso de herramienta de software de testeo y de encapsulamiento y que quede eso profesional como un equipo de desarrollo de Google. No podemos competir de esa forma, ¿no? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Esa es la perspectiva que toman ellos y dan varias respuestas, ¿no? Antes de retomar lo que ellos dicen, ¿cuánto tiempo, les voy a platicar, pues, cuál ha sido mi arma, ¿no? Cuando dice ahí, elige tu arma, pues les voy a platicar de mi arma, ¿no? Y mi arma, como ya lo mencionaron cuando presentaron, es la programación genética, ¿no? Y más general, el cómputo evolutivo, es el área que me gusta, es el área que aprendí a trabajar aquí en CICESE, ¿no? Con Gustavo, y sigo muy motivado en seguir explorando esa área, ¿no? Pero voy a platicar cómo es que yo la aprendí de ello, ¿no? Y particularmente programación genética, ¿no? El problema que me dio Gustavo cuando hice mi doctorado tiene que ver con preguntarnos qué es una esquina, ¿no? Me da gusto que todavía siguen trabajando con esa pregunta, ¿no? Podríamos decir que esa es una esquina, ¿no? Bueno, ok, esa es una esquina. Esta es una esquina, sí, también es una esquina, ¿no? Esta, pues también es una esquina, ¿no? Yo les digo, hey, ahí te veo en la esquina, ¿no? Pasas por mí, ¿no? En realidad, el tipo de esquinas que nos interesaba en ese momento y que tenemos que abordar para tratar de aproximar una solución un tanto útil, pues serían esquinas en su versión más sencilla, ¿no? O dicho de otra forma, en su versión más abstracta, que serían las esquinas que tiene ese cuadro negro que está ahí, ¿no? Si yo les digo, denme la definición de una esquina, pues seguramente me la pueden dar, ¿no? Matemáticamente, de forma abstracta, es el punto en donde se intersectan dos líneas, ¿no? O dos o más líneas, ¿no? O el punto en donde se intersectan dos bordes, ¿no? Si estoy pensando en una imagen, ¿no? Ahí está. La definición abstracta no es tan compleja, no la podemos imaginar, ¿sí? Podemos tener esa forma ideal, ¿no? De la esquina.
Pero ¿cómo se ve la sombra de la esquina en el mundo real? ¿No? Este, y antes de hablar de eso, pues ¿por qué las esquinas son interesantes en visión por computadora? ¿No? Pues para los que han tomado cursos de visión, pues saben que hay problemas, por ejemplo, de calibración, de reconstrucción tridimensional, en donde requieres un punto estable, que en el cual puedas tener confianza en cuanto a dónde estás estimando su posición en la imagen. Y pues para eso las esquinas parecen ser un buen candidato, ¿no? Porque las esquinas tienen ciertas propiedades que dirías, bueno, de todos los posibles puntos que hay en la imagen, la esquina en particular debería ser fácil de detectar, ¿no? ¿Por qué? Pues está bien fácil de explicar, ¿no? Es el punto donde se intersectan las líneas, ¿no? Y las líneas son elementos sencillos que si yo los puedo modelar, debería poder detectar fácilmente, ¿ah? Ahora, ¿qué sucede en nuestro cerebro cuando vemos algo, ¿no? ¿Qué sucede en nuestro cerebro cuando vemos o percibimos nuestro entorno, ¿no? O sea una esquina, una persona o cualquier otro tipo de objeto, ¿no? Entonces, Noam Chomsky da esta explicación, ¿no? Basado en lo que decían los filósofos del siglo XVI, ¿no? Dice, en el momento de que nuestros sentidos perciben algo, en the occasion of sense, en el momento en que percibimos, dicen, los poderes cognitivos de la mente construyen una representación compleja del mundo. Entonces hay dos cuestiones entrando en acción, ¿no? La sensación y lo que tenemos innato, ¿no? ¿Cómo está hecha la circuitería biológica para reaccionar a lo que nuestros sentidos están percibiendo? ¿No? El momento en que percibimos, nuestras capacidades cognitivas, nuestros poderes cognitivos entran en acción. Y eso lo mismo es como la percepción visual, como la percepción del lenguaje. De hecho, la forma en que lo estudia Chomsky es la misma forma que estudia Chomsky el lenguaje, es la misma forma en que David Marr estudió la visión. ¿Sí? Entonces, el libro clásico de visión es el libro de David Marr, que es bien importante que lo lean, ¿no? Si les interesan los problemas de visión. Ahorita si estudian visión parece que hay que estudiar redes neuronales profundas, pero yo empezaría con el libro de David Marr. Y dice, David Marr describe tres niveles de descripción de un proceso visual, ¿no? Dice, está el nivel computacional, ¿sí? Donde describimos el problema, lo entendemos, definimos qué es lo que queremos detectar. Por ejemplo, si quiero detectar esquinas, lo que estoy tratando en realidad de detectar quiero realizar una detección estable de puntos en un plano de dos dimensiones que corresponden con este concepto abstracto de una esquina, ¿no? Ese es el nivel computacional. Luego tenemos el nivel algorítmico, ¿sí? Que es cómo defino un proceso capaz de detectar o de resolverme el problema que acabo de definir, ¿no? En este caso es definir el modelo. Cualquier algoritmo en realidad lo que es un modelo, es un modelo de la realidad que queremos procesar o de la información que queremos procesar. Entonces, ese es el segundo nivel, es normalmente en donde llegamos en el área de visión por computadora, ¿no? Porque ya hacemos el algoritmo y la implementación pues ya es el proceso de ejecutar ese código, ¿no? Pero ya el nivel de implementación incluye, por ejemplo, una implementación digital, que sería en visión por computadora, o la implementación biológica, ¿no? Que sería cómo está estructurado nuestro cerebro, ¿no? Y David Marr aborda todos estos niveles de análisis cuando estudia el proceso de visión. Y pues esa es la forma clásica, ¿verdad? En que se desarrollaron los primeros detectores de esquinas, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero detectar las esquinas que hay en ese cuadro, pues la solución de Moravec y luego de Harris y Stephens, digamos, los abuelitos de los detectores de puntos de interés, dicen, bueno, el problema es el siguiente, ¿no? No quiero detectar el punto que está sobre una parte plana de la imagen, ¿no? Obviamente esa no es una esquina. Tampoco me interesa un punto que esté sobre un borde, ¿no? Porque lo que quiero es que haya la intersección de dos bordes. Pero la región que me interesa es esa que está arriba, ¿no? El punto en el que tengo variaciones en las dos direcciones principales de la imagen, pues ese es el punto que me interesa detectar, ¿no? Entonces ahí está mi modelado del concepto de esquina. Eso lo puedo traducir en un algoritmo relativamente sencillo y empiezo a detectar las esquinas. Excelente, ¿no? Pero la gente dijo, bueno, ya que puedo detectar esquinas, vamos a empezar a utilizarlos en muchos tipos de problemas. Pero
¿Qué es lo que esos detectores en realidad detectan, no? Ahí está una imagen de un alumno de doctorado mío, cuando vino a hacer una estancia aquí en el laboratorio de Gustavo, igual trabajando en darle continuidad a este problema de detección de esquinas. Y, por ejemplo, si uno le aplica un método de detección de esquinas a esa imagen, te va a detectar todos esos puntos. ¿Sí? Resulta que te detecta, sí, los puntos de la esquina del cuadro, los que de manera abstracta entendemos, ¿no? Y hacemos claramente la analogía de nuestra definición abstracta con el mundo real, pero también detecta todos estos otros puntos, ¿no? Que si yo les preguntara, ¿esos puntos son esquinas? Pues algunos a lo mejor sí, otros a lo mejor no, pero seguramente estarían de acuerdo que hay algo ahí, un cierto grado de incertidumbre, un cierto grado de subjetividad, ¿sí? ¿Qué diríamos? ¿Que el algoritmo está funcionando bien o está funcionando mal? Recuerden, el algoritmo es para detectar esquinas, ¿sí? Pero también me detecta todas esas otras cosas, ¿no? De hecho, la comunidad se dio cuenta de ese problema y pues por muchos años se dedicaron a diseñar mejores y mejores detectores de esquina. El detector de Chizomasi, el detector de Bordeaux, el detector de Kirchner-Rosenfeld y muchos otros más que ya hasta se me olvidaron los apellidos. ¿No? Creo que teníamos ahí el artero de artículos y aquí está este otro de estos de Estados Unidos y este otro de los franceses y estos otros matemáticos y todo el mundo tenía su propio modelo de una esquina. Tan diversas eran las soluciones y tan complejo de ponerse de acuerdo en cuál era el modelo correcto de una esquina o no, que dejaron de llamarles esquinas y les empezaron a llamar puntos de interés. Dijeron, bueno, vamos a detectar puntos de interés. ¿Qué es un punto de interés? Pues se le parece a una esquina, pero es más general. Es un punto que me interesa. Está bien, es más general. ¿Y qué detecta puntos de interés? Pues todos esos detectores de esquinas detectan puntos de interés. Perfecto. ¿Cuál detector de puntos de interés o cuál detector de esquinas es el que quiero utilizar para un problema dado? Pues no sé, ¿sí? Unos investigadores en Francia tuvieron una idea, que es el tipo de ideas que gobiernan la inteligencia artificial moderna, ¿no? Pues vamos a poner una métrica de desempeño, ¿no? Bueno, ese es el proceso de detección de puntos de interés. Este es de un artículo que publiqué con Gustavo. Tenemos la imagen original, aplicamos nuestro filtro, luego hacemos ahí una etapa de postprocesamiento y ya decimos, estos son los puntos interesantes de la imagen, ¿no? Como les digo, como es difícil definir analíticamente o demostrar que un detector es mejor que otro, pues no nos queda otro más que la prueba experimental, ¿sí? Y la comunidad llegó a dos conclusiones, ¿no? Bueno, ¿por qué un punto de interés puede ser útil? Pues puede ser útil porque requiero detectarlo desde diferentes perspectivas. Entonces quiero que el punto sea, entre comillas, repetible. Ese criterio de repetibilidad es nada más la idea de que si yo le tomo la foto desde aquí y el detector me dice que el punto de interés está acá, si yo me muevo de posición, pues tomando en cuenta la transformación que hice proyectiva de moverme de punto de vista, pues debo detectar el mismo punto. Si ya lo dejo de detectar, entonces el punto no es repetible. O por lo menos el detector no es repetible, ¿no? Porque no me está detectando el mismo punto cuando yo cambio la perspectiva de la imagen. También quiero que los puntos que me detecten me sirvan para algo, ¿no? No nomás quiero detectar puntos por detectarlos. Por ejemplo, quiero hacer reconocimiento de objetos, quiero hacer segmentación, quiero hacer reconstrucción, quiero hacer recuperación de imágenes. Entonces, de algo me serviría si esos puntos que detecto, además de ser repetibles, me dan información útil. Ese es el criterio de contenido de información. Quiero que la región alrededor del punto me ofrezca información. ¿Para qué? Para hacer algo después, ¿no? Obviamente, quiero hacer sistemas de visión. Y salió el criterio de contenido de información. Entonces, lo que la gente empezó a hacer, pues, es a compararse. ¿Sí? Y dijeron, aquí están todos los detectores. Y esta gente en Francia dijeron, vamos a evaluarlos todos los que existen, ¿no? Ahí están todos los diseños, cada uno basado en diferentes principios y diferentes abstracciones del problema. Y aquí está el ranking del que ya estamos acostumbrados todos hoy en día, ¿no? De que ahí está el benchmark, ahí están los resultados. Este es el que quedó más arriba, pues ese debe de ser el mío, ¿no? ¿Qué hice yo en mi doctorado? Pues Gustavo me dijo, pues, ¿sabes qué?
no vas a poder diseñarte un detector igual de bueno que estos matemáticos, ¿no? No creo, ¿no? Aunque te dé 4 años o 5 años, ¿no? Vamos a darle la vuelta al problema, ¿sí? En vez de que tú me diseñes una solución, vamos a tratar de buscar una solución. ¿Sí? Es dos formas de atacar problemas de ingeniería. ¿Sí? No nos enseñan en ingeniería de esta otra forma de resolver problemas, pero para mí es muy interesante. Entonces, en vez de ponerte a diseñar el problema, vamos a ponerte a buscar la solución a todo. No es exactamente lo mismo. Lo bueno de la búsqueda, a diferencia del diseño, es que lo puedo automatizar. ¿Sí? Puedo definir un algoritmo que haga la búsqueda por mí. Digo, si yo tendría que hacer la búsqueda de forma manual, no hubiera acabado. Entonces, vamos a tener un conjunto de imágenes, vamos a tener un proceso de búsqueda para buscar el detector que mejor maximice estos criterios que les acabo de decir. Es la clave, ¿no? Tengo mis imágenes de referencia, tengo mis criterios de optimización y luego voy a hacer la búsqueda. La pregunta entra, ¿cómo busco? ¿Qué herramientas uso? Y ahí es en donde entra la programación genética de forma particular o el algoritmo evolutivo de forma general, ¿no? La herramienta que usé en ese momento y que es la herramienta que sigo utilizando para atacar muchos tipos de problemas es el proceso evolutivo y particularmente el de programación genética, que es lo siguiente que les quiero platicar, ¿no? Los resultados fueron, les adelanto, fueron muy buenos. Terminé mi doctorado, ya no estoy aquí, si no aquí estuviera todavía todo deprimido. Se publicó en varios lugares, ¿sí? Nos dio mucho gusto esta tercera publicación. En esta tercera publicación no solamente tomamos lo que el algoritmo encontró, pero lo tomamos y luego lo manipulamos, ¿sí? Lo modificamos, lo mejoramos, ¿sí? Esa es una parte que le hace falta a nuestra comunidad en general. Y digo nuestra comunidad, la comunidad de inteligencia artificial, no solamente los algoritmos evolutivos. No tenemos por qué tomar lo que esos sistemas nos entregan de manera automática y decir, esa es la solución a mi problema. Esa es una buena aproximación, ya no estoy partiendo desde cero. ¿Qué puedo hacer yo con ella? Y resulta que va a ser mucho más fácil retomar la visión de diseño partiendo de una solución generada automáticamente que partiendo desde cero, ¿no? Y eso es lo que hicimos en ese artículo. Pero bueno, ¿qué es programación genética? Como ya saben, algoritmos evolutivos, voy a ir más o menos rápido. Y a mí me gusta explicar programación genética desde dos puntos de vista. Un punto de vista es la forma clásica, ¿sí? Que es como un algoritmo evolutivo. Y ahorita les hablo de mi visión de cómo entiendo los algoritmos evolutivos. Pero otra forma de explicarlo es como un algoritmo de aprendizaje, ¿sí? No son exactamente lo mismo, pero algorítmicamente son tan similares que vale la pena ver esos paralelos. De hecho, primero les voy a dar esa explicación. Entonces, ¿cómo funcionan? No todos, pero su gran mayoría de los algoritmos de aprendizaje máquina funcionan de una forma más o menos como la que les voy a platicar aquí. Tenemos por lo menos aprendizaje supervisado, ¿no? Tengo un conjunto de datos de entrenamiento, la matriz de rasgos, el vector de salida o el vector deseado, y tengo mi algoritmo de aprendizaje que tiene un conjunto de hiperparámetros que tengo que ajustar manualmente antes de ejecutarlo, o pudiera tratar de ajustarlos de alguna otra forma. Y luego entra un proceso iterativo de ajuste. ¿Qué tenemos al inicio? Partimos de un modelo, ¿sí? Que probablemente no va a ser muy bueno y en muchos casos se genera de forma aleatoria. Y a partir de ese modelo inicial, de forma iterativa lo vamos mejorando, ¿sí? Así funciona cualquier entrenamiento, por ejemplo, de una red neuronal, ¿no? Y lo que hacemos es una ajuste incremental de los parámetros del modelo y o de la estructura del modelo. Normalmente tomando pasos de optimización que no son aleatorios. Normalmente hay técnicas que sí lo hacen de forma aleatoria, pero en general no es así, ¿no? Por ejemplo, usando información del gradiente o inclusive hasta de la segunda derivada, ¿no? Del hessiano, pero normalmente son basados en gradientes, ¿no? Eso se hace por varias iteraciones y luego al final tenemos un modelo y ya terminamos, ¿no? Es lo que nos entrega, ¿no? Eso puede ser una red neuronal, podríamos ver ahí un método de ensamble.
Ok, si yo le explicaría programación genética desde ese punto de vista, ¿cómo funciona? Bueno, lo que tenemos ahora es algo muy similar, un algoritmo de aprendizaje basado ahora en población, una diferencia crucial, ¿no? En vez de tener un modelo al inicio, vamos a tener muchos modelos al inicio, ¿no? Todo lo demás es básicamente lo mismo, tiene sus propios hiperparámetros. ¿Y qué va a hacer? Bueno, de forma iterativa, utilizando los modelos. En este caso, los cambios que hago son normalmente aleatorios, no siempre, no necesariamente, pueden ser no aleatorios también en algunas implementaciones. Pero la diferencia crucial aquí es la población y que las iteraciones de aprendizaje ahora son mayoritariamente aleatorios, ¿ok? Pero además de eso, el proceso es muy similar, ¿no? Pues si conocen aprendizaje máquina y no saben de programación genética, no le tengan miedo. Es nada más una versión un poquito más general, ¿no? Porque en vez de tener un modelo, tenemos varios, y en vez de nada más hacer ajustes activos de una forma, los podemos hacer a lo mejor unas formas más variadas. Ok, y al final tenemos muchos modelos, tenemos que elegir el mejor. La otra forma clásica de explicar programación genética y la razón por la cual muchos, por lo menos, nos enganchamos con la técnica, es desde el punto de vista evolutivo, ¿sí? Me voy a brincar el video por tiempo, pero ¿cuál es el algoritmo evolutivo? ¿No? Y ahí está el famoso Charles Darwin, ¿no? Escribe Origen de las especies por allá a mediados del siglo XIX, en una época del conocimiento humano que era muy interesante, ¿no? Y retomo una palabra inicial, y la palabra de diseño que mencionaba anteriormente, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos diseñar o resolver el problema de detección de puntos de interés, lo abordamos o se abordaba como un problema de diseño, ¿no? ¿Un problema de qué? De arriba a abajo, ¿no? Entiendo el problema, analizo el problema, modelo el problema, diseño una solución, ¿verdad? ¿Qué es el algoritmo de Darwin? ¿Sí? Porque lo describe Darwin, básicamente es un algoritmo. Quería Darwin explicar dos cosas, ¿no? Si lee el origen de las especies, hay dos realidades del mundo biológico que él detectaba, ¿no? Y que, digamos, en general se conocían en su tiempo. Existía una variedad muy grande de seres vivos en el planeta y que los seres vivos que se encontraran estaban adaptados a su entorno. Entonces eran las realidades del mundo biológico, por lo menos que le interesaba a Darwin tratar de explicar. Y para explicarlo, su solución fue este algoritmo, ¿sí? Que nos describe el origen de las especies. Lo primero que ocupa son paquetes de información. Obviamente uno podría pensar, pues estoy hablando del código genético, estoy hablando de los genes, es más general que eso. De hecho, Darwin no sabía de genética en su tiempo, ¿no? Lo que sabía es que había información almacenada que podía ser ¿qué? Que podía ser copiada. De hecho, Dawkins en su libro de el gen egoísta presenta este término de los replicadores, ¿no? Los replicadores de información. ¿Qué son? Paquetes de información que pueden ser copiados. Ese copiado puede ser ese proceso copiado puede ser que esté contenido dentro del paquete, pero no es necesario. ¿Sí? Para que el proceso evolutivo haga sentido, no es necesario que ellos mismos hagan las copias. Pero lo único que ocupamos son paquetes de información que pueden ser copiados de alguna forma. Lo otro que ocupamos es que ese proceso de copiado no sea perfecto, ¿sí? Que va como contraintuitivo con la mente de un ingeniero, ¿no? Pero por ejemplo, si alguien de ciencias de la computación habla de que voy a copiar una variable a otra y ese copiado a veces no va a ser correcto, pues está funcionando mal, ¿no? Yo ocupo que si copio el 5, x igual a 5 y y algo igual a x, pues que y sea 5, ¿no? Que no sea 4.9, que no sea 5.1, que sea 5. El copiado debe de ser perfecto. Bueno, el proceso de Darwin no requiere que el copiado sea perfecto, puede tener un margen de error, ¿no? Llamémosle a eso variación o llamémosle a eso mutación, ¿sí? La otro elemento que ocupa el algoritmo de Darwin es una lucha por la subsistencia, ¿sí? La selección natural.
De hecho, en la primera parte del libro no se trata de selección natural, de origen de la especie. La primera parte del libro se trata de la selección humana. ¿De dónde saca la inspiración para describir la teoría de selección natural Darwin? Pues de la selección humana. ¿Sí? Lo que hacen los criadores de animales, lo que hacen los agricultores humanos, eligen cuáles son los que se van a reproducir, cuáles son los que van a tener descendencia. Mientras exista en algún momento un límite a quienes pueden copiarse, a quienes no, el proceso puede hacer lo que tiene que hacer, que es empezar a filtrar. ¿A filtrar para qué? A filtrar para aquellos que puedan generar copias. Es de algo como que tiene que ver uno a posteriori, ¿no? ¿Por qué esa especie es la que existe? Porque esa especie fue la que pudo generar copias de sus ancestros. Si no hubiera sido así, no estuviera aquí. Entonces no es algo que se tiene que preguntar hacia adelante, es algo que se tiene que responder hacia atrás. Y ese es el algoritmo que describe Darwin, ¿no? Lo interesante de ese algoritmo es que produce diseño. De abajo arriba sea suficiente. Y puede ser que cuando veamos la solución final, volteemos hacia atrás y veamos un diseño, pero no necesariamente se ocupa ese diseño como la guía para el proceso. Ok, si quieren saber más sobre esas técnicas, aquí hay algunos libros, el libro famoso, ¿no?, de Holland, Adaptación en Sistemas Naturales y Artificiales, y unos libros de programación genética, por ejemplo, unos teóricos, este de aquí, de Langdon, Pauling, McPhee, es como un libro de texto, de hecho nos citan ahí con un ligero error, pero a nuestro beneficio, entonces nunca nos hemos quejado. Y luego el libro de COSA, de Generic Programming, que básicamente da inicio a la vida, ¿no? Entonces, regresando a la pregunta aquí de Togilios y Yanakakis, elige tu arma. Pues mi arma ha sido la programación genética y el cómputo evolutivo, desde que estudié aquí con Gustavo. Una pregunta, ¿no?, que obviamente tendrían es si esta arma o esta herramienta pudiera ser relevante para inteligencia artificial. Digo, la respuesta así en corto pues es que sí, si no, no me atreviera a venir aquí con ustedes. Una respuesta un poquito más motivada, por ejemplo, si ven los trabajos de Turing y Van Neumann, uno, obviamente los tatarabuelos del mundo de la computación, ellos ambos, ¿no?, detectaron el valor que tenía tanto la evolución como los procesos de reproducción para el desarrollo ya sea de sistemas inteligentes o de autómatas inteligentes, ¿no? Ambos escribieron sobre ello, no llegaron a ninguna implementación como tal, pero ambos filosofaron al posible valor que esta lógica de diseño pudiera tener. Otra cita un poquito más interesante que me gusta utilizar, de Douglas Hofstadter. Hay un libro muy famoso que escribió, La trenza dorada, la eterna trenza dorada, de Douglas Hofstadter, que les recomiendo mucho que lean, ¿no?, si están interesados en inteligencia artificial. Y él escribe lo siguiente, ¿no? Dice: la inteligencia requiere salirse de patrones predefinidos y se requiere de programas o máquinas que pueden modificarse ellos mismos, programas que pueden actuar sobre otros programas, extendiéndolos, mejorándolos, generalizándolos y corrigiéndolos, ¿no? Eso se requiere para desarrollar inteligencia artificial o inteligencia en general. Y resulta que todos esos temas son precisamente temas fundamentales que la comunidad de cómputo evolutivo y de programación genética ha estado estudiando ya por más de 30 años, ¿no? Entonces, cuando leí este libro, me gustó mucho ver los paralelos con lo que hace la comunidad en la que trabajo, ¿no? Entonces, regresando a qué debemos de hacer, les voy a platicar un poquito de lo que los autores sugirieron, ¿no?, para estos que estamos deprimidos con la inteligencia artificial actual, ¿no? Dice, lo primero que sugieren, corrígete, ¿no? Es una opción, ¿no? Y muchos lo han hecho, ¿no? Y sí conozco yo de gente que ha dicho, ¿sabes qué? Yo ya no puedo hacer investigación académica en inteligencia artificial. Me preocupa,
no me gusta o no puedo, sencillamente no puedo competir. ¿A qué le estoy haciendo? ¿A qué pierdo mi tiempo? Entonces es una posibilidad, obviamente no es la que les recomiendo, no es la que yo he tomado, pero es una posibilidad. Y otra posibilidad, pues implementemos la escala, ¿sí? Si ellos tienen 1000 GPUs, pues nosotros hay que tener 2000. Obviamente no vamos a poder, ¿no? Creo que no es una opción para la mayoría, pero algunos que están en situaciones muy particulares sí lo pueden hacer. Ahora, regresando a las razones por las cuales nos deprime o nos podría deprimir la inteligencia artificial, pues no debemos de tomar tampoco ese camino, ¿no? Si queremos que el planeta no nos quememos todos en algún momento, pues entonces tenemos que minimizar cuánto poder de cómputo le vamos a dedicar a entrenar modelos que nos recomienden películas, ¿no? O sea, debe de haber un límite, ¿no? Otra opción es decrementar la escala, ¿sí? Sistemas más sencillos, sistemas menos complejos, sistemas más interpretables, ¿no? Sistemas más manejables, ¿sí? Se van a topar con pared, ¿no? De hecho, estamos platicando de eso hace rato, ¿no? Hay una tendencia a preferir lo sofisticado, hay una tendencia a preferir lo masivo, hay una tendencia a preferir lo complejo. O sea, vale la pena luchar un poquito contra esas tendencias, ¿no? Y tratar de buscar caminos que nos lleven a versiones más sencillas, ¿no? Digo, ahorita está muy en las noticias el modelo de la compañía china, ¿no? Que compite con ChatGPT, usando modelos que nomás les costó creo que $6 millones entrenar. Digo, dicen, nomás les costó, ¿no? Y yo digo, bueno, para mí sigue siendo algo inalcanzable, ¿no? Pero sí, decrementar la escala es un camino interesante. La otra recomendación que hace es, pues, enfóquense en dominios especializados. Una ventaja que tenemos sobre la inteligencia artificial que se hace en las grandes empresas es que las grandes empresas, pues, a final de cuentas son empresas, ¿sí? Tienen que vender algo. Y no van a investigar lo que sea, van a investigar lo que sea rentable. Ojo, no necesariamente lo que sea importante, lo que sea rentable, y lo que les deje dinero. Ponernos un conejito, orejas de conejo y ese tipo de cosas, ¿no? Ok, eso les deja lana, van a hacer eso. No tenemos por qué atacar esos mismos problemas, ¿no? Hay tantos problemas, ¿no? Si uno sale a la calle y se va a topar uno con muchísimos problemas, ¿no? Y más en un país como el de nosotros, pues ¿por qué no buscar problemas interesantes? No solamente aplicados, pero también en otras áreas de la ciencia. Problemas olvidados, problemas que se consideran muy difíciles, problemas que a lo mejor sencillamente no han recibido la atención necesaria. Y eso también es un camino valioso. La otra es reutilizar y remasterizar. Si recuerdan, el título de mi proyecto de CONACYT, en el que estoy trabajando ahorita, es de aprendizaje por transferencia. Para mí el aprendizaje por transferencia tiene un valor muy interesante, porque quiere decir que no tienes que volver a entrenar, no tienes que volver a conseguir datos, no tienes que volver a pasar por un proceso costoso en tiempo, en energía y en espacio. Entonces, el reutilizar lo que ya existe puede ser muy valioso. Siempre he tenido estas discusiones con varios de mis alumnos. Corremos y corremos y corremos experimentos y luego muchas veces de prueba o de concepto y luego apaga la computadora y se pierden, ¿no? Y se olvidan, ¿no? Y todo eso que se aprendió, todos los patrones que se detectaron, todos esos modelos que se generaron, de veras ya no servían para nada, de veras no me hubieran servido para facilitarme la vida en el futuro. Bueno, esta idea de reutilizar y remasterizar creo que pudiera ser muy valiosa a medida que avanzamos, ¿no? Queda poco tiempo, entonces nomás voy a avanzar rápidamente en platicar lo que nosotros hemos hecho, no voy a tomar más de 5 minutos. La otra recomendación que hacen, y es una recomendación que para los que son estudiantes deben de tomar muy a pecho, que también siempre es una que hago yo, es colaborar, 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 ¿no? No aislarse en sus burbujas, no aislarse en sus entornos, hablar con personas que no conocen, hablar con personas que a lo mejor están trabajando cosas diferentes, hablar con personas que a lo mejor piensan diferentes a ustedes, que están en otras partes. Digo, es una de las tristezas del mundo de las conferencias híbridas, ¿no? Pues que la gente, los alumnos ya no hablan, ¿no? O
sea, mucho del poquito éxito que yo he tenido después de haberme graduado ha sido gracias a las experiencias que tuve como estudiante, ¿no? Cuando trabajé con Gustavo tuve la fortuna de ir a congresos, de ir a estancias, de ir a laboratorios, de entrar en discusiones y de formar lazos, ¿no? Y de formar lazos que me han permitido pues abordar problemas que no me hubiera imaginado que hubiera estudiado después. Y para ustedes que son estudiantes, eso es algo muy valioso y algo que tienen que tratar de cultivar, ¿no? Porque, por ejemplo, si quieren encontrar un problema nuevo, pues no tienen por qué echarse la cruz a ustedes y decir es que yo lo tengo que encontrar. No, pues mejor si hablas con mucha gente, seguramente alguien te va a apuntar en la dirección correcta, ¿no? Entonces, ¿en dónde hemos estado trabajando nosotros? Pues nos hemos enfocado en dominios especializados, por ejemplo, en visión por computadora. Miren, les presento un resultado interesante. De hecho, lo hice también con un exalumno aquí, CICESE, se llama Víctor Díaz, y su alumno, Juan Enrique, y con un colaborador en Francia, Pedrick Legrand, que estuvo aquí de estancia en postdoc con Gustavo. Hicimos un sistema para remover automáticamente la neblina de imágenes. Generamos el filtro con programación genética, y ahí se ve en tiempo real, ¿no? Ahí está el laboratorio de Víctor, él está en CITEMI, de IPN en Tijuana. Aquí está la imagen de entrada y aquí está la imagen con todo la neblina eliminada, ¿no? Lo voy a volver a correr porque me gusta mucho el video. Yo no pude hacer ese video ni esa implementación, eso lo hicieron ellos. Nada más me dijo Víctor, ¿sabes qué? Creo que aquí hay un problema de diseño interesante, diseñar filtros. La historia era la misma, ¿eh? La misma de los puntos de interés. Aquí hay un montón de filtros que la gente ha propuesto para remover la neblina. Pues ya se dieron cuenta que ningún modelo en realidad es mejor que otro, no tiene ninguna razón para preferir uno sobre otro. Pues vamos a tratar de invertirlo, ¿no? ¿Tienes un criterio de rendimiento establecido? Sí. Pues con programación genética diseñamos el filtro y ahí está funcionando en tiempo real, ¿no? Otra cosa que tenemos, que hemos hecho, les menciono rápido, si han trabajado con optimización multiobjetivo, a lo mejor algunos de ustedes, hay un indicador que se llama el hipervolumen, y el hipervolumen nos caracteriza la calidad de la aproximación que se hace al frente Pareto. Lo interesante de eso es que en un plan multiobjetivo donde los objetivos se contraponen, pues es difícil hacer la búsqueda porque resulta que la solución óptima no es uno solo, sino un conjunto de puntos. Ok, un indicador como el hipervolumen nos simplifica el problema, porque ahora ya puedo optimizar un criterio, el hipervolumen, y resolverlo como un problema de un solo objetivo. ¿Cuál es el problema? Calcular el hipervolumen es costoso. De hecho, crece de manera exponencial con el número de objetivos. Ah, pues ahí está. Un problema de diseño, ocupamos un algoritmo para estimar el hipervolumen, pues lo diseñamos con programación genética. Me adelanto rápido. Este trabajo lo hizo mi alumno doctorado, que está por terminar, se llama Cristian Sandoval. Ahí está el primer artículo que publicó al respecto. Ahorita estamos terminando un segundo. Me voy rápido y básicamente quiero llegar al resultado interesante, que es la eficiencia, ¿no? Podemos aproximar el hipervolumen y lo hacemos 100 veces más rápido que los modelos exactos, ¿no? Entonces, eso ya nos permite utilizar el hipervolumen como un criterio de optimización eficiente. Y en la nueva versión, igual sin verme a detalles, sin irme a detalles, pues ya está logrando eficiencias 500 veces más rápido cuando optimizamos en espacios de hasta 10 objetivos. Entonces, no estamos haciendo el cálculo de hipervolumen exacto, estamos generando un modelo que lo aproxima con programación genética. Gracias a cómo corremos la programación genética, nos da modelos muy sencillos y nos da una eficiencia muy buena, ¿no? Termino nada más mencionando un ejemplo más, que es el trabajo de implementar programación genética en sistemas de hardware. Bueno, primero hicimos una versión en GPU y la última versión que lo hice con una colega de ahí de TEC de Tijuana, ella es Yasmín Maldonado, con ella y con sus alumnos. Hicimos una implementación de un tipo de programación genética que se llama programación genética geométrica semántica y lo implementamos completamente en un FPGA. Entonces ya estamos próximos, de eso creemos, de tener nuestro primer chip ya que procese programación genética en hardware, ¿no? Y pensando en aplicaciones, por ejemplo, de Internet de las cosas, ¿no? Regresando a las ideas generales,
bajando la escala, ¿no? En cuestiones de tiempo, esto es 1000 veces más rápido que el GPU, pero de eso ni siquiera es lo interesante, porque pues pasas, no sé, de milisegundo a microsegundos. Oye, igual de rápido, ¿no? A mi gusto, ¿no? Lo interesante es el consumo de energía, ¿no? Ya podemos correr GPU con una fracción de lo que se requiere correrlo en un CPU y no se diga en un GPU, ¿no? Entonces, ese es el último ejemplo que les voy a mencionar. Traía otras cosas que presumirles. A los otros alumnos van a quedar tristes, ni modo, que trabajen más rápido. No, no es cierto. Pero les voy a platicar mi conclusión final. Que sería, pues, invitarlos a seguirse inspirándose en la inteligencia artificial, también en sentirse preocupados y decepcionados por algunas cosas de las que vean. Estos no son sentimientos necesariamente negativos, eso nos puede motivar a uno a echar a andar la creatividad y también a dudar, ¿no? De todo lo que vean, ¿no? Todos los resultados, a ver, ya nos están inundando con resultados de inteligencia artificial. Parece ser que cada día, pues es bueno tener dudas, cuestionarse y preguntarse exactamente qué es lo que se está logrando y qué es lo que no, ¿no? También seguir buscando formas creativas de cómo aplicar la inteligencia artificial y los que estén interesados, pues utilizar cómputo evolutivo y programación genética. Y pues siempre buscar colaborar, ¿no? Confíen en que yo siempre soy una persona muy abierta en ese sentido. Y si algún día quieren saber más de estos temas, pues no duden en mandarme un correo, ¿no? Les hago 3 promociones para finalizar. Como ya mencionó, esto es algo que estoy muy orgulloso, ¿no? De poder mencionar. Cuando yo empecé en programación genética con Gustavo, pues sabía un poquito de algoritmos evolutivos, sabía nada de programación genética. Y a partir del 1 de septiembre del año pasado, pues ya soy editor en jefe de la revista, digamos, del AYA, ¿no? Que es Genetic Programming Evolved Machines. Es una revista ya madura, ¿no? Desde el año 2000, ahorita está publicando el volumen número 26. Y si algún día están interesados en publicar trabajos sobre, o hacer trabajos sobre programación genética, pues no duden en someterlo a esta revista, ¿no? Digo, para mí es muy valioso, ¿no? Y no tanto para mí personalmente, pero le digo para mis alumnos, para mis colaboradores, es un reconocimiento para mí importante. Me di la tarea de investigar, ¿no? Y creo que a nivel nacional, nomás somos 70 y menos de 80 investigadores que somos editores en jefes de revistas JCR en México. Para darles una referencia, en Estados Unidos hay más de 5,000, ¿no? Entonces, y en el área de cómputo, creo que nomás somos 4, ¿sí? Entonces, para mí, este es un resultado importante y pues obviamente haber sido formado aquí en CICESE, pues me gusta venirles a platicar, ¿no? De eso. También les platico que soy coacher de una serie de eventos que se llaman NEO. Gustavo ya ha participado, nos ha dado un par de keynotes ahí, que se llama Numerical Evolutionary Optimization Workshop. Ese evento lo organizo con Oliver Schutz. Él es investigador, uno de los líderes a nivel mundial en el área de optimización multiobjetivo, y él está en Simvestar y he estado trabajando con él ya desde el 2013, creo, en este evento. Y este año va a regresar a Tijuana. En 2015 fue en Tijuana, 2017 fue en Tijuana. Este año va a volver a ser en Tijuana, entonces tenemos que ir a Tijuana. El General Chair es Daniel Hernández, que está ahí. Daniel también es exalumno de aquí de CICESE, exalumno de Gustavo. Y él va a ser el General Chair este año. Entonces, ahí está la liga de la página. Y si quieren irse a dar la vuelta a Tijuana, comer tacos buenos y a ir al Congreso, pues están invitados, ¿no? Fechas tentativas son 23 al 26 de septiembre, aunque todavía se está por finalizar. Finalmente, voy a ser parte de la organización de este evento, que es Genetic Evolution Competition Conference. Este año será en Málaga. Es el congreso más importante del área de cómputo evolutivo. Este año va a ser en Málaga, del 14 al 18 de julio. Y el siguiente año va a ser en Costa Rica y me va a tocar ser el General Chair del evento. Entonces, pues sí está un poquito más lejos la tirada de ir a Costa Rica, pero también están invitados. Les dejo mi correo de contacto y pues nada, les agradezco haberse dado el tiempo de venir a mi plática. Espero que hayan por lo menos disfrutado un poco de ella, ¿no? Muchas gracias.
entonces procedemos a la fase de las preguntas. Vamos a comenzar primero con el público que tenemos aquí en la auditorio. Si quieren hacerle preguntas, adelante. Yo, más que nada, quería ver si me recordabas, bueno, yo no soy ingeniero, entonces este proceso del que hablas que es inverso, ¿no? Que hay que diseñar y a partir de esos diseños plantear búsquedas, ¿o cómo era? No, o sea, a final, de hecho, estaba hablando el otro día con, ahí en mi posgrado es ciencias de la ingeniería, ¿no? Pues todos los alumnos que tenemos son ingenieros, ¿no? Y ellos están muy familiarizados con resolver un problema de ingeniería, que no es otra cosa más que un problema de diseño. Es un problema que resuelves de arriba abajo, ¿no? De hecho, hay diferentes, digamos, metodologías genéricas, ¿no? De la ingeniería, ¿no? Donde haces preguntas, entiendes el problema, modelas el problema, propones una solución, haces experimentos, evalúas los resultados y luego iteras el proceso. A grosso modo, ese proceso de diseño se hace que estés diseñando un circuito electrónico o se hace que estés diseñando una herramienta de software, ¿no? Obviamente varía de a campo. Todos los de diseño de software siempre me dicen, sí, es que tenemos un proceso muy específico que aplicamos en una empresa, o los que son más de electrónica ya platican de sus experiencias, pero todos más o menos pasan por esas etapas, ¿no? Yéndonos a la etapa más filosófica, ¿no? Pues básicamente, ¿qué requieres para ese proceso, no? Pues requieres algo inteligente que esté guiando el proceso, ¿no? No son decisiones tomadas sin prever tu meta final, ¿no? Que es resolver el problema que tienes por delante. Entonces, el proceso de diseño es un proceso de arriba para abajo, ¿no? De la mente hacia abajo y definir lo que será la solución a tu problema. Y decir que lo invierto, es decir, bueno, en vez de partir de eso, voy a redefinir mi problema no como uno de diseño, sino como uno de búsqueda. Voy a definir los requerimientos que estoy buscando y voy a establecer un espacio de búsqueda y luego voy a explorar ese espacio de búsqueda. De hecho, por ejemplo, hay un libro muy famoso de filosofía que analiza la teoría de la evolución, escrito por el filósofo estadounidense que falleció el año pasado, Daniel Dennett. Daniel Dennett tiene un libro que se llama La idea peligrosa de Darwin. Hay un capítulo ahí que se llama Explorando el espacio de diseño, ¿no? Entonces, hay, de acuerdo a esta perspectiva que estoy diciendo, pues dos formas de explorar el espacio de diseño posibles, ¿no? Explorar el espacio de diseño como lo hacemos los ingenieros, o explorar el espacio de diseño como lo ha hecho el proceso evolutivo. El proceso evolutivo también está explorando el espacio de diseño. Este es el espacio de diseño de seres biológicos, ¿no? Pero, y no todo el espacio de diseño ha sido explorado, ¿no? Solamente algunas ramas, algunos caminos de ese posible espacio se han explorado. Ok, ¿cómo podemos explicar cuáles ramas sí y cuáles ramas no? O por qué ciertas ramas sí y por qué ciertas ramas no. Pues ahí es en donde entra la respuesta que ofrece Darwin. Ahí está un principio algorítmico que te explica ese proceso de exploración en el espacio de diseño. Al final de cuentas, lo que obtienes es un diseño, ¿no? Pero fue generado de una forma diferente, ¿no? La forma que lo digo es, lo volteamos porque la forma tradicional de explicarlo es como un proceso de abajo hacia arriba, ¿no? ¿Algo más? ¿Otra pregunta? Bueno, en una de las definiciones de inteligencia artificial se mencionaba esta habilidad de resolver problemas difíciles. Sí. En ese contexto, ¿nos puedes decir como que qué podría ser bueno, qué se refiere con un problema difícil y a qué se refiere con resolverlo? Exactamente. Que es un problema difícil, ¿no? Entonces, el problema que son difíciles para nosotros los humanos no necesariamente son difíciles para otros seres vivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay ciertos tipos y ahorita no me voy a acordar del ejemplo, ¿no? Pero en forma general, hay ciertos tipos de laberintos que los ratones pueden resolver y que nosotros no. Y otros tipos de laberintos triviales para nosotros y que un ratón no va a poder resolver, ¿no? Entonces, el problema del laberinto no es difícil sí o no solamente por ser un laberinto. El problema del laberinto es difícil sí o no dependiendo de quién lo quiere navegar.
Dependiendo de tus capacidades biológicas, ¿no? Como ser vivo, vas a poder resolver ciertos tipos de problemas y otros problemas sencillamente no. De hecho, una de las hipótesis de la filosofía, ¿no? De por qué seguimos con los mismos problemas filosóficos de hace siglos. O sea, a lo mejor sencillamente no tenemos la circuitería para respondernos ciertos tipos de preguntas. Y por eso son preguntas fundamentalmente complejas para nosotros, ¿no? Entonces esa pregunta de dificultad es así. De hecho, en aprendizaje máquina es lo mismo, ¿no? No puedes definir dificultad de un problema sin definirle con qué lo quieres resolver. Entonces, ciertos algoritmos son buenos para ciertas clases de problemas y los resuelven de forma trivial, y en otras clases de problemas no te van a dar nada útil. El famoso teorema del no free lunch, que en promedio todos los algoritmos van a ser equivalentes, pero eso es en promedio, ¿no? Hay áreas del espacio de posibles problemas donde ciertos algoritmos van a ser mejores que otros. Y entonces esos problemas son fáciles o son difíciles. Bueno, son fáciles para esta técnica, pero son difíciles para estos otros, ¿no? Y obviamente hay que definir exactamente bajo qué criterios defines esta dificultad. Está el criterio computacional, ¿no? Pero hay otros criterios también que son relevantes en la práctica, ¿no? Entonces, el algoritmo y el problema van de la mano, o el método de solución y el problema van de la mano en darle una definición a eso, ¿no? Pero sí es vaga, ¿no? Es vaga, tanto como la palabra inteligencia, como la palabra problema, el concepto de problema difícil. Y de hecho, si nos vamos más analizamos la otra parte, la otra palabra en esa definición, la palabra artificial, pues también está compleja, ¿no? O sea, no es así como que tan evidente, ¿no? Por lo menos no desde estas perspectivas de la teoría de la evolución. Entonces, sí, no tengo buena respuesta. No, sí, porque, bueno, no me voy directamente, o lo primero que pensé fue complejidad computacional, ¿no? Sí. Pero, pues en realidad, no sé, creo que también puede depender de plantearnos qué tan exacta o aproximada tenemos la solución para saber qué tan difícil entonces va a ser llegar a resolver esa solución aproximada. Sí, 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 sí. Ah, qué interesante, gracias. Yo tengo una pregunta. Sí. A ver, basándose en la escala de progresión de las IAs, donde tenemos las IAs estrechas, que se encargan de resolver problemas en cierta área específica, las hipotéticas IAs generales, que son buenas en una variedad de áreas, y las IAs superiores. Ahorita los LLMs basados en la arquitectura de transformadores, que son preentrenados con corpus extensos, son como un prototipo más o menos funcional de la IA general. Sin embargo, como usted lo comenta, hay áreas en las que su rendimiento está muy por debajo de lo esperado, que no es la programación genética. Ahora, ¿hay cierta o no existe cierta posibilidad de cómo unirlas o incorporarlas en la programación genética para aprovechar ciertos aspectos que ellos pueden proporcionar que son útiles y reducen el tiempo en que un experto como usted lleva a cabo todo el proceso del desarrollo? Sí, digo, voy a tratar de responder una parte de la pregunta, ¿no? Y ahorita me dices si más o menos voy por un camino, ¿no? Algo que sí quisiera como aclarar es, las técnicas que yo trabajo, ¿no? De cómputo evolutivo, programación genética, no las tomen como o no quisiera, ¿no? Que se quedaran con la impresión que es como una alternativa a o una reemplazo de las técnicas, por ejemplo, basadas en redes neuronales, ¿no? Yo creo que todas estas técnicas van a ser limitadas, todas estas técnicas van a tener sus bondades y sus limitantes, ¿no? Y lo que nos tocaría a nosotros es encontrar precisamente los dominios, ¿no? O el espacio de problemas en donde un enfoque o un paradigma es apropiado y otro no, ¿no? Entonces, seguramente para problemas aplicados, la mejor estrategia siempre va a tomar de diferentes campos de diferentes subáreas de inteligencia artificial, ¿no? Entonces,
Hay trabajos muy interesantes que combinan cómputo evolutivo con redes neuronales. Por ejemplo, hay un grupo muy fuerte en Google, ¿no? Que hacen el problema este de búsqueda de arquitecturas de redes. Lo resuelven básicamente con programación genética o algoritmos genéticos, ¿no? El investigador se llama Esteban Real, y él tiene una trayectoria muy interesante, ¿no? Un poquito incompleta nada más porque no es del área de cómputo evolutivo, es del área de deep learning, ¿no? Pero más o menos tomando lo que él entiende de cómputo evolutivo, ha desarrollado aplicaciones que integran ambas técnicas de forma interesante. Entonces sí, o sea, a final de cuentas, el algoritmo evolutivo y la programación genética son buenos para buscar, ¿no? Entonces, si tu problema hace sentido que lo definas como uno de búsqueda, esta es una estrategia potencialmente útil, si es lo que estás haciendo. Tiene una ventaja además que la búsqueda que hace programación genética, y es algo que no platiqué más, es una búsqueda en el espacio simbólico, a diferencia de técnicas como redes neuronales que están optimizando en el espacio de parámetros. Y los espacios de parámetros son pues altamente no interpretables, son cajas negras, ¿no? Y el espacio simbólico tiene por lo menos el potencial de ser interpretable. Entonces, si estamos, por ejemplo, interesados en preguntas de interpretabilidad y de explicabilidad de los modelos, ¿no? Que hemos estado hablando también hace rato aquí con Gustavo, pues el GPT ofrece esa posibilidad, ¿no? No es una garantía, pero es una posibilidad, ¿no? De pensar el problema de búsqueda para hacer aprendizaje en un espacio simbólico, y si eso es útil en tu escenario o en tu problema particular, estas técnicas tienen algo que ofrecer. No van a sustituir ni reemplazar una red neuronal en todos los posibles escenarios y viceversa, ¿no? Creo que es importante conocer de muchas subáreas, de muchas técnicas, entender el problema y de veras tomar una decisión sobre cuál forma de modelado, cuál forma de solución de problemas es la apropiada. De acuerdo, muchas gracias. ¿Tenemos preguntas, Emilio? No, de acuerdo, muy bien. Entonces vamos a proceder a la entrega del reconocimiento. Ahorita, para cuidar del medio ambiente, no lo hacemos en físico, se lo vamos a mandar por correo. Entonces, de parte del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, otorga la presente constancia a Dr. Leonardo Trujillo Reyes por impartir el seminario Genetic Programming in an Inspired, Disappointing and Perplexing Era in Artificial Intelligence. Entonces, muchas gracias por su plática y muchas felicidades. Gracias.